Sin excepciones, los emisarios de Napoleón enviados a las Américas se toparon con el rechazo en las capitales coloniales, en las que se formaron nuevas juntas de gobierno y a instancias de las clases poseedores indígenas, criollos, que proclamaron su devoción a Fernando VII. Sin embargo, al mismo tiempo, por sus orígenes y sus métodos, estas juntas representaban de facto manifestaciones de autonomía local, aunque las autoridades españolas allí radicadas normalmente las aceptaron o cooperaron en su creación. En algunas zonas, estos funcionarios suscitaron sospechas de ser afrancesados, esto es, simpatizantes de los designios napoleónicos. En estos casos, los grupos peninsulares locales de colonos nacidos en España se encargaron de imponer vigorosamente un nuevo régimen genuinamente leal, lo cual fue coronado por el éxito en México y Montevideo, pero fracasó en Buenos Aires, donde el virrey era casualmente de origen francés, definiendo la situación en las tres principales sedes de poder español en las Américas. Entre 1808 y 1809, las fuerzas irregulares españolas libraron una lucha desigual contra las tropas francesas en la península, mientras las colonias en América se mantuvieron todavía en una situación de paz política y social. Después, en enero de 1810, la resistencia metropolitana colapsó en Andalucía. La Junta Central se disolvió y transfirió sus pretensiones de legitimidad a una regencia de 5 personas encargada de convocar las Cortes, lo cual permitió que el control francés de España se estabilizara. En las Américas, la llegada de estas noticias desató una oleada de revueltas. La regencia no heredó la autoridad moral de la Junta Central a ojos de los colonos, los cuales, enfrentados por segunda vez con un vacío de poder, instituyeron juntas patrióticas en las principales ciudades, desprovistas en esta ocasión de cualquier subordinación a la metrópoli y inspiradas en parte en la experiencia práctica de 2 años de autonomía local de facto. El mecanismo habitual de su formación fue, como ustedes van a saber, el cabildo abierto o la convocatoria de una sesión ampliada del Consejo Municipal, legado por el orden colonial español. En abril, Caracas, primera ciudad en recibir las noticias de Cádiz, marcó la pauta, siguiendo sus pasos Buenos Aires en mayo, Bogotá en julio y Santiago en septiembre. Por otro lado, la Ciudad de México y Lima, los 2 pivotes tradicionales del poder español en las Américas, resistieron la tendencia, como también lo hicieron Montevideo, Quito, Guatemala y La Habana. Esta vez, los tonos anti-españoles del movimiento fueron mucho menos ambiguos que en 1808. En 1811, el Congreso convocado por la Junta de Caracas proclamó la República Independiente de Venezuela. Por el momento, las juntas en Bogotá, Santiago y Buenos Aires no atravesaron este Rubicón jurídico. En la práctica, sin embargo, estallaron conflictos políticos armados en estas 3 regiones que enfrentaron a las nuevas autoridades patrióticas con el campo lealista proespañol.
mientras los contendientes intentaron movilizar de modo cada vez más conspicuo a las clases inferiores. Siguieron 4 años de lucha encarnizada, a cuyo fin las fuerzas lealistas habían triunfado por doquier, salvo en La Plata, Venezuela, Chile, Venezuela, Chile y Nueva Granada habían vuelto a la obediencia española. Perú, un bastión fundamental del poder imperial, había recuperado su área de influencia tradicional localizada en la actual región de Bolivia, que había sido invadida sin éxito en 3 ocasiones por ejércitos enviados desde Buenos Aires. En México, una genuina revolución social nacida desde abajo, que involucró a elementos de la clase media provincial, pero sobre todo a campesinos e indios liderados por los sacerdotes Hidalgo y Morelos, a favor de una lucha por la independencia. Toda esta fue aplastada por el Frente Unido de los Criollos y Peninsulares acaudalados. La mayor parte de esta victoria de la reacción lealista fue ganada por las fuerzas locales, mientras la metrópoli permanecía bajo la ocupación francesa. Pero justo en el momento en que se lograba la victoria, los mariscales de Napoleón eran finalmente derrotados en España y Fernando VII restaurado a su trono en Madrid. En 1815, un ejército profesional mandado por Morillo llegó a Venezuela para restaurar un control real más directo sobre las colonias. En lugar de fortalecer y reforzar el éxito lealista, esta superimposición del poder peninsular paradójicamente acabó por erosionarlo. En 1817, las 2 cabezas de puente de la emancipación continental, en el norte y en el sur, avanzaron una vez más. Bolívar estableció una base insurgente en la cuenca del Orinoco y San Martín dirigió un ejército a través de los Andes, camino de Chile. En 1818, la expedición del Río de la Plata liberó Chile. El año siguiente, un ejército dirigido por Bolívar liberó Nueva Granada, la Colombia de nuestros días. En esta coyuntura crucial, la escena decisiva cambió de nuevo, trasladándose a España. En enero de 1820, el ejército español, reunido en Cádiz para una segunda expedición de reconquistas colonial y a la espera de ser transportada por una flota rusa prestado por el zar, se amotinó contra el absolutismo restaurado fernandino, proponiendo una revolución liberal. El resultado inmediato no fue únicamente privar al poder colonial de refuerzos urgentemente necesarios en las Américas, sino también dividir y desmoralizar a sus principales partidarios, en su mayor parte mandos militares, burócratas, clérigos o comerciantes cuya posición era intransigentemente realista. Aprovechándose de esta fractura en el bloque enemigo, San Martín invadió Perú desde su base de Chile, mientras Bolívar expulsaba a las fuerzas españolas de Venezuela y liberaba Ecuador entre 1820 y 22. Entre tanto, en México, la victoria del liberalismo en España había detonado, por el contrario, una contrarrevolución por la independencia, una reacción preventiva, protagonista por el bloque local dominante, hasta entonces archilealista, contra
las progresivas medidas anticlericales de las nuevas Cortes en España, que amenazaban directamente la posición de la Iglesia en México, propietaria de la mitad de la tierra y banquero importante del virreinato. El resultado fue el efímero imperio de Iturbide. Los asentados de América Central siguieron su ejemplo con otra iniciativa preventiva adhiriéndose al nuevo Estado mexicano. En Perú, San Martín vio cómo se complicaba su situación sin ser capaz de infligir una derrota decisiva a las fuerzas españolas. La región conoció un punto muerto estratégico. En ese momento, el centro de gravedad político volvió de nuevo a España. En 1823, la monarquía borbónica instalada en Francia envió un ejército para restaurar el absolutismo en España. Fernando VII, una vez que se hubo liberado de las Cortes, abrogó la Constitución liberal, siendo esta vez la reacción española la que dividió a las fuerzas lealistas en las Américas, ya que en estos momentos la mayoría del cuerpo de oficiales en activo tenía inclinaciones liberales. La consecuencia fue el estallido de una guerra civil en las propias filas del lealismo, cuando el comandante en jefe absolutista en el Alto Perú, Olaneta, atacó a los generales constitucionalistas de las tierras bajas de este país. Esta división debilitó fatalmente al campo español y permitió las victorias finales de Bolívar y Sucre en Perú y en lo que hoy es Bolivia, en 1824-25. Ahora, si estos fueron los hechos esenciales, ¿cuál fue su significado histórico real? A primera vista, podría parecer lógico suponer una razonablemente estrecha analogía entre las guerras de independencia en América del Norte y del Sur, analogía profusamente utilizada y hipertrofiada por el posterior discurso panamericano. Sin embargo, si optamos por recurrir a tal comparación, chocamos sobre todo con todas las diferencias estructurales que median entre ambos procesos. La América del Norte británica era en su conjunto un producto coherente y lógico de la sociedad inglesa, que ya había experimentado su revolución burguesa en el siglo XVII y en la que el modo de producción capitalista había logrado una neta predominancia. Las 13 colonias emergieron y se desarrollaron de diferentes modos específicos, como una proyección más avanzada en muchos aspectos de los rasgos capitalistas de la propia Inglaterra. Esto es, sin los residuos de una orden más antiguo, todavía combinados con el nuevo orden vigente en el metrópoli. En idéntico sentido, podría decirse que el imperio español en las Américas representaba en muchos sentidos una proyección más extrema o intensificada de las relaciones sociales prevalecientes en su metrópoli, dominada precisamente no por el capitalismo, sino por formas tardías de